Vamos a abrir nuestra Biblia, regresando al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, y vamos a dar lectura desde el versículo 37 hasta el final del capítulo. 35, perdón, dije 37, 35. Bendito Padre, Señor, dirígenos en este tiempo y que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique a nuestra vida. Que, como ahorita leía Víctor, estas bienaventuranzas se hagan parte de nuestra vida. En este caso, que así como tú eres misericordioso, nosotros también lo seamos para con los demás. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callasen. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Creo que cuando hacemos una petición a Dios, no decimos: Dios, hazme justicia, ¿verdad? Porque si Dios hace justicia sobre nosotros, pues caray, no hay justo ni aun uno, así que ya sabemos cómo nos puede ir. Más bien, el clamor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es: Dios, ten misericordia de mí. Este es un caso muy especial porque en el camino del Señor Jesucristo, Él se dirigía a Jerusalén. Estamos en los últimos capítulos de Lucas, prácticamente nos estamos dirigiendo a la última semana del Señor Jesucristo en la tierra. Y en ese tiempo, el Señor Jesucristo subía desde el Valle del Jordán, tenía que subir hasta Jerusalén, que estaba en lo alto, y tenía que pasar por Jericó. ¿Sí? Y en ese camino de Jerusalén a Jericó, Lucas, el evangelista, nos cuenta dos historias maravillosas de salvación, y estas dos ocurren en Jericó. Estas dos historias, en cada una de ellas, el Señor Jesús muestra su maravillosa misericordia para con los pecadores, en particular para pecadores marginados, para pecadores rechazados, para pecadores odiados por los judíos. Así que el Señor Jesús va subiendo, y en el camino en Jericó encuentra a uno, y luego después ya en Jericó encuentra al otro. ¿Quién es este primero? Bueno, este es un ciego, y ahorita cantábamos un himno, dice que ahora veo, ¿verdad? El que es libre en verdad, y hablaba que de volver a ver realmente a través de la verdad de Dios. El Señor Jesús utiliza en este caso su misericordia a favor de este ciego y a favor de Zaqueo, como lo vamos a ver a principios del capítulo 19. Las dos historias se realizan en Jericó, y tanto este ciego como Zaqueo fueron trofeos de la gracia de Dios. Como cada uno de nosotros, Dios nos exhibe como un trofeo de su gracia. No sé si ustedes tienen que haberlo leído, pero les invito a que me acompañen. Todavía no empiezo el mensaje y ya Dios me está diciendo que les muestre segunda a los Corintios capítulo 2, porque en este capítulo, desde el versículo 14, el apóstol Pablo está utilizando una imagen de un conquistador romano que regresa a
a Roma precisamente victorioso y lleva los trofeos de su victoria. Esto es lo que se acostumbraba. Le voy a dar lectura y ahorita lo explico. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando un conquistador romano hacía su entrada a Roma, un general romano victorioso, él llevaba consigo los trofeos, y entonces, como un anuncio de su entrada, se levantaban grandes humaredas, o humaderas, como le quieran decir. Humaredas era una grande cantidad de humo que se levantaba, columnas de humo, para darle la bienvenida. Y esas columnas de humo que se levantaban eran un anuncio de que ya estaban por llegar precisamente a Roma, y para aquellos que habían sido rescatados era olor de vida para vida, pero para aquellos que llevaban prisioneros y que habían sido y que eran el botín del enemigo, en este caso los llevaban prisioneros, para ellos era olor de muerte para muerte. Si algunos de nosotros, al escuchar aquí de la misericordia de Dios, ninguno de nosotros puede tal vez clamar que ha sido salvo porque ha sido justo. Ninguno de nosotros puede decir que ha sido salvo porque ha sido bueno. Hemos sido salvos nada más por la gracia de Dios, por su misericordia para con nosotros, y somos trofeos que Dios nos exhibe ante los demás. Así como aquí tenemos escrito el testimonio de Bartimeo, quería decir su nombre al final, pero el testimonio de Bartimeo y el testimonio de Zaqueo eran trofeos de la gracia de Dios. Se mostraba la misericordia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Un ciego que no tenía quien lo cuidara, y el otro, además de que los ciegos eran despreciados por las personas, eran gente que consideraban molesta porque estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿sí? Y llega a molestar. No sé si a ustedes les toca, pero a mí en ocasiones me han llegado a tocar a la casa y me toca uno y como que el otro le avisa: oye, ahí hay, y vuelve a tocar la puerta, ¿sí? Ocurre. Bueno, los ciegos eran despreciados, y el otro era un recaudador de impuestos, y ese era el más odiado por todo el pueblo judío, porque les quitaba dinero para dárselo a los romanos y él se quedaba con una parte. Aquí podemos decir que estos dos hombres son, repito, un trofeo de la gracia de Dios, pero es algo que para nosotros es un recordatorio de la misericordia de Dios para con los humildes. Ahorita Víctor nos leyó, creo que es Mateo 5:3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor tiene particular atención con los pobres de espíritu. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 3, dice: mi mano también hizo todas estas cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los ojos de Jehová están sobre cada uno de aquellos que se muestran humildes y que están precisamente en total dependencia de Dios. Recordemos algo: Dios muestra su misericordia para con ellos porque también Dios escogió lo vil, lo menospreciado del mundo, aquello que la gente desecha, precisamente para salvarlos y deshacer a aquellos que se jactan de lo que son. En este texto en particular,
el Señor muestra su misericordia y como mencioné ahorita es en Jericó. ¿Saben lo que significa Jericó? Jericó, su nombre significa lugar de fragancias. También en Deuteronomio 34, versículo 3, se le llama también el lugar de las palmas o palmas datileras, la ciudad de las palmeras. Era una ciudad en aquel entonces que era muy notable, muy conocida, porque cultivaba unos arbustos que se llamaban bálsamos, de los cuales se extraía precisamente el líquido, la sustancia, para aplicarla en fines medicinales. También producían miel, rosas y también otros productos aromáticos. Lo curioso del caso es que no sé si ustedes tengan una idea, pero esta es la Jerusalén, o digo, el Jericó del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento había otra Jericó, sobre la cual Josué había levantado una maldición que había dicho, no, el que edifique otra vez Jericó, caiga sobre él la ciudad o sobre su hijo. Bueno, esto ocurrió, pero esta Jericó por la que pasa Jesús es la Jericó del Nuevo Testamento. A kilómetros de ahí estaba la antigua Jericó, aquella en la cual los israelitas habían dado 7 vueltas y luego después gritaron y tocaron las trompetas y se derrumbaron los muros de la ciudad. Pero esta Jericó es la Jericó del Nuevo Testamento, donde había sí una ciudad, no la antigua. Y hay algo muy interesante, la compañía que tenía el Señor Jesucristo. Él iba subiendo a Jerusalén, tenía que pasar por Jericó para no pasar por Samaria, y junto con él iba una gran multitud de personas, porque esa gran multitud se dirigía también a la Pascua, y tenían que pasar en Jerusalén la Pascua, así que era una gran multitud que pasaba por el camino. Y luego no tan solo eso, unas semanas antes el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro de entre los muertos, y al resucitar a Lázaro de entre los muertos, pues la fama del Señor Jesucristo corrió, y no tan solo era mucha cantidad de gente la que lo acompañaba, sino también de la misma ciudad de Jericó salió también una gran cantidad de gente y acompañaban al Señor Jesús para entrar por el camino. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esta gran multitud de personas estaban ahí y esa era la razón por la cual el ciego estaba en el camino pidiendo. ¿Por qué? Pues porque aquí hay mucha gente y voy a pedir y me van a dar más porque está pasando muchas más personas. Bueno, esa gran multitud que acompañaba al Señor Jesucristo era la razón por la cual el ciego estaba también ahí. Y no tan solo había un ciego, había más ciegos. De hecho, ahorita vamos a ver que en Mateo capítulo 20, el evangelista, en este caso Mateo, describe a 2 ciegos. Pero Lucas se enfoca solamente en uno. Y se enfoca solamente en Bartimeo, muy probablemente porque llegó a ser muy conocido en la iglesia, muy probablemente porque era un hombre conocido ahí en la ciudad. Por eso Lucas se enfoca únicamente en Bartimeo. Ahora, vamos a tratar este pequeño mensaje en 3 puntos muy sencillos. Vamos a ver al ciego y a su miseria, al Señor Jesús y su poder, y vamos a ver a la multitud reunida dándole gloria a Dios. Son los 3 puntos que quiero tratar aquí con ustedes. Y el primero es el ciego y su miseria. Así que, ¿cuál es la miseria de un ciego? ¿Qué no puede ver? Así de sencillo. No puede ver a su papá ni a su mamá. Si es casado, no puede ver a su esposa. No puede ver a sus hijos. No puede ver el amanecer, no puede ver un atardecer, no está acostumbrado a ver todas las cosas que nosotros que vemos estamos acostumbrados a ver. Pero hay otra cosa, el ciego no tan solo esa es su miseria, sino también otra parte de su miseria es que no puede trabajar. Por esa razón, tiene que depender de la misericordia de otros. Hay
Hay personas que nos tocan a la puerta, hermanos, y tal vez a nosotros nos pueda resultar molesto que nos estén tocando continuamente la puerta, y son gente que depende de la misericordia de nosotros para darles. Algunos, yo sé que lo hacen como negocio, porque sí los hay, pero aquí notamos como un ciego, en realidad, este hombre está sentado junto al camino, esperando sobrevivir para él, para su familia, pidiendo. Y hay algo muy interesante también: los ciegos eran despreciados por los demás porque consideraban que la ceguera era producto de la maldición de Dios por sus pecados. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo, creo que en Jerusalén, ahí en Juan capítulo 9, habla del ciego de nacimiento, que los discípulos le preguntan: Señor, dinos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero había esa creencia entre los judíos de que estás ciego, eso te vino como castigo por parte de Dios debido a tu pecado. Y eran despreciados, como les mencioné ahorita. Mateo menciona a dos, Lucas únicamente menciona a este hombre que en aquel entonces tal vez los lectores del Evangelio lo conocían o era más conocido para la iglesia. Hay otra cosa, los ciegos que estaban ahí en el camino, porque no tan solo era en este caso Bartimeo, estaban ahí en el camino todos para pedir. La palabra mendigar es una palabra muy interesante, hermanos. Porque la palabra mendigar, el ciego estaba precisamente mendigando, estaba pidiendo. Y la palabra significa pedir repetidamente hasta importunar a la persona. ¿Me das, por favor? Por tu misericordia, por favor, dame. Por amor a Dios, me das. Me das, y me das, y me das, hasta que los cansan y les dan. Ese era su trabajo. Y estar pidiendo y pidiendo y pidiendo es lo que significa mendigar. Y, por ejemplo, en la bienaventuranza que Víctor nos mencionó ahorita de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, eran gente que tenía que depender de los demás, que lo que hacían era agachar la cabeza y taparse la cara y únicamente extender la mano, porque dependían de otros. Completamente. Y el ciego tenía una capa. Ahorita lo vamos a ver en los pasajes paralelos, tanto de Marcos como de Mateo. Y este hombre estaba pidiendo y pidiendo constantemente, importunando a las personas para que le diesen algo. ¿Qué sucede con este hombre? Este hombre escucha el ruido de la gente que pasa y como estaba acostumbrado al estar en ese lugar, pues ve que hay diferencia entre el ruido de los días anteriores al ruido que se está escuchando por ahí. Y entonces hace una pregunta, y aquí lo leemos nosotros, dice: y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba ¿quién? Jesús Nazareno. Y cuando le dicen esto a este ciego, entonces este ciego con toda seguridad debe haber escuchado del Señor Jesús. Con toda seguridad este hombre debió haber escuchado de su poder, de sus milagros, de sus sanidades, pero más de la misericordia de Jesús para con los necesitados. Y es por eso, hermanos, que hay muchas citas en el Antiguo Testamento, en particular en los Salmos, donde el salmista está diciendo: Dios, ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios, ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Dios, ten misericordia de mí porque estoy enfermo.
pero es un Dios, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí. Y este hombre, en ese momento, al saber que Jesús Nazareno pasaba por ahí, empieza a dar voces, y la palabra dar voces significa gritar. ¿Por qué? Porque era mucha la gente, eran muchas las palabras, era mucho el murmullo de la gente que pasaba. Jesús, ten misericordia de mí. Pero no dice así, dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No Jesús Nazareno, Jesús, hijo de David. Y esto me habla de una fe desesperada. Imagínense, porque nos vamos a encontrar con una dificultad, con un obstáculo que tiene este hombre, porque en el versículo 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eran gritos. No podía, si él clamaba poquito o no lo iban a escuchar. Y aunque le dijeran que se callara, él tuvo que luchar con la pena. Él tuvo que luchar con la reprensión que le podían haber dado. Y no se calló. Su fe era una fe desesperada y era una fe que quería que se mostrara la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús en su vida. Y grita y grita, grita para ser escuchado. Como aquellos leprosos, aquellos 10 leprosos que estaban a lo lejos y le gritaban al Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Sí? Uno tiene que hacer cosas desesperadas para ser escuchado por Dios. Y en esta ocasión, este hombre expresó su fe de esa manera. ¿Y por qué digo que expresó su fe? Porque yo leí ahorita con ustedes en el verso 37 que le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Sin embargo, el comentario de él o los gritos de él no decían Jesús Nazareno, ten misericordia de mí, sino le reconoce el título de Mesías, el título mesiánico, y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué haces tú? ¿Y qué puedo hacer yo cuando estamos necesitados precisamente? Tal vez hemos caído profundo debido a nuestras malas decisiones, profundo debido a nuestros pecados. No podemos clamar, Dios, sálvame por mi justicia. Dios, ten misericordia de mí. Este hombre expresa, repito, una fe desesperada, una fe en Jesús como el Mesías. Me pone a pensar el hecho de que muchas veces nosotros no pedimos porque nos da pena, o como dice también en Santiago, no tienes porque no pides, y no pedimos porque nos presentamos obstáculos nosotros mismos en nuestra mente, de tal manera que esa petición no la queremos elevar al Señor. Me hizo pensar, cuando preparaba este estudio, en Lucas capítulo 11, cuando el Señor Jesús, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. No a cómo orar, sino a orar. Porque la vida de oración del Señor Jesucristo era poderosa, era notable que Él estaba en comunión con Dios y los discípulos le piden. Y después de que les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro, les dice también ahí en Lucas, en el capítulo 11, de la siguiente manera, en los versículos del 5 en adelante. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y luego seguimos leyendo
dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí, este hombre reconoce su necesidad y el nombre. ¿Cómo es que se llamaba este muchacho o este hombre? Bueno, ahorita lo mencionamos, es Bartimeo. La palabra Bar significa hijo de, y el resto del nombre era hijo de Timeo. Bartimeo. Marcos es el que en el capítulo 10 nos describe cuál es su nombre. Repito, se enfrenta ante una dificultad, este hombre, la dificultad de los que iban delante, que lo estaban reprendiendo, pero él persistía en gritarle al Señor Jesucristo que tuviera misericordia de él. Imagínense ustedes si la pena o cualquier otra situación hacía que él se callara o que dejara pasar esa oportunidad. Está pasando el Señor Jesús, el que puede tener misericordia de mí, el que me puede ayudar, el único que me puede ayudar. ¿Qué voy a hacer? Y este hombre hizo lo que tenía que hacer, gritó. No podía ver a Jesús, pero sabía quién era y sabía que podía ayudarlo. Así que este hombre grita hasta que el Señor Jesús dice, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, le manda traer, y aquí es donde entra el segundo punto, porque ya vimos el ciego y su miseria, ahora vamos a ver a Jesús y su poder. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Esto está en Lucas 18, del 40 al 42. A través de los evangelios, hermanos, ustedes y yo vamos a ver el poder del Señor Jesucristo manifiesto en muchas sanidades, en muchos milagros, pero vamos a ver también el poder de nuestro Señor Jesucristo manifestando su misericordia para con el necesitado. Hay un salmo que es el 36 en el versículo 7. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Se los voy a recitar. Es uno de mis favoritos, porque cuando estoy necesitado y cuando sé que no merezco lo que estoy pidiendo, el Salmo 36, 7 dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque la misericordia de Dios es preciosa. Porque ¿qué más deseamos? Yo cuando les he preguntado, a ver, díganme los atributos de Dios, ¿cuál es el que más les ha impactado en sus vidas? La misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Porque no merecemos muchas cosas. Y me gusta mucho cómo lo dice David, el rey David, hablando de Dios. Él dice, creo que es en el Salmo 59, 10 y 17, dice, el Dios de mi misericordia. O sea, él está reconociendo completamente que toda la misericordia que él ha podido recibir viene de Dios. No viene de las personas, viene directamente de Dios. Y aquí vemos que el Señor Jesús, según Mateo 20:34, dice que tuvo compasión de los gritos de este ciego y se detiene. Y entonces a aquellos, es muy probable que aquellos que le estaban diciendo que se callara, el Señor Jesús ahora los manda para que traigan al ciego a su presencia. Y según Marcos 10, 49, 50, los que le trajeron a Jesús
se acercan con este ciego y le dice, levántate, ten confianza, levántate, te llama. Y entonces el ciego arroja la capa, ya, no le importó la capa ya, y se fue corriendo lo más pronto que pudo, o lo llevaron lo más pronto que pudo hasta donde estaba Jesús. Y cuando llega delante de Jesús, el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Me hizo pensar en aquel hombre que estaba pidiendo limosna en el templo, en la puerta de la Hermosa, ahí en Hechos capítulo 3, era un cojo de nacimiento, que estaba pidiendo limosna y estaba esperando que Pedro y que Juan le dieran una limosna. Y es entonces cuando Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento, ese hombre salta sobre sus pies y se pone firme. Y desde su nacimiento no había caminado. Este hombre, el Señor Jesús le da tiempo para que piense que realmente quiere, porque podía pedir una limosna grande. Pero este hombre dice, Señor, que recobre la vista o que reciba la vista. No sé, no se menciona si este hombre había perdido la vista o si era ciego de nacimiento. Lo único que él se pone a valorar es qué es lo más importante que yo puedo hacer para vivir con dignidad y dejar de ser un paria para las gentes. Y también es para que cada uno de nosotros nos preguntemos, si Jesús, si estuviera ahorita delante de mí y me preguntara, ¿qué quieres que te haga? Yo te pregunto a ti, ¿qué le dirías? No me lo vas a decir, yo lo sé, pero lo estás pensando. Tal vez, como el ciego, pedirías de acuerdo a la necesidad más grande que tengas. La necesidad más grande que tenía este ciego era recuperar su vista o recibir la vista. Pero tú y yo podemos decir, oye, yo veo, oigo, tengo facilidad para caminar todavía, me muevo, me funcionan bien los riñones, me funciona bien más o menos todo, aparentemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir a Jesús en este momento? Si Él te dijera, como le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Este hombre no le pidió una limosna. Le pidió algo para reintegrarse a la vida y vaya que su vida cambió, hermanos. Porque esto es lo que hace un encuentro personal con Jesús. Transforma una vida. Minutos antes, la vida, de esos minutos antes o desde antes del encuentro con Jesús hacia atrás, la vida de este hombre, de Bartimeo, era una vida de miseria, era una vida de desprecio, de rechazo por la gente. Era una vida en la cual tenía que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, dependiendo de los demás. ¿Qué es lo que más necesitaba? Bueno, él ya se cansaba del desprecio que le habían hecho las personas. Él ya se cansaba de que le contaran todo lo que se veía de hermoso en la ciudad o la naturaleza. Y él pidió precisamente no una limosna, sino dijo, Señor, que recobre la vista. Y nosotros, hermanos, podemos ver con estos ojos, cada uno de ustedes con sus propios ojos, pero hay una vista espiritual. Y esa vista espiritual, muchas veces estamos ciegos porque no hemos permitido que Dios nos abra los ojos, como lo hizo Eliseo con el criado, con Giezi.
Señor, abre sus ojos para que vea, y vio la gran multitud de carros de fuego a su alrededor. Y tal vez tú digas, oye, yo sí veo, pero ¿ves la necesidad de los demás como para que puedas mostrar misericordia? ¿Tienes ojos para ver esto? ¿O estás ciego? Ahorita cantamos también, fui ciego, me hizo ver. Hay algo que este hombre recibe de inmediato y es su sanidad. Él recupera la vista, pero no tan solo recupera la vista. Les dije que un encuentro con Jesús cambia a las personas, porque aquí voy a mencionar algo. El Señor Jesús le dice algo muy especial aquí, en el versículo 42, cuando este ciego le dice, Señor, que reciba la vista, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha no sanado, porque la fe no sana. Y era algo que quería decirles, la fe salva. El Señor Jesús hizo milagros, hizo sanidades, sanó muchos enfermos, pero ustedes y yo vemos en la mujer que tenía flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús, le dice el Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Al samaritano de aquellos 10 leprosos que se acercaron al Señor Jesucristo, el único que se acercó para darle la gloria a Dios, le dice, tu fe te ha salvado. Porque la fe salva. El Señor Jesús no vino tan solo a sanar enfermos, sino vino también a transformar tu vida y cambiarte, perdonar tus pecados, darte vida eterna, la salvación de tu alma, integrarte a una nueva familia cuando antes estabas en compañía de personas que te despreciaban, que te rechazaban. Ahora el Señor Jesús, al tener un encuentro personal con Él, te integra a la familia de Dios. Y es una familia no tan solo aquí en la tierra, sino es una familia eterna también allá en los cielos. Esto es lo que hace un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Repito, la fe no es necesaria para la sanidad, es necesaria para la salvación, porque la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego de inmediato vemos nosotros que le dice el Señor Jesús, recíbela. Y al instante recibió la vista y siguió glorificando a Dios. Siguió al Señor Jesús dándole la gloria a Dios. Ya no tan solo fue un hombre sanado por Jesús, ahora fue un compañero de Jesús. Muy probablemente, porque aquí leemos, le seguía glorificando a Dios. Bartimeo se unió al grupo de Jesús, pero no a toda la comitiva que iban a ir rumbo a Jerusalén. Se unió al grupo de los discípulos del Señor Jesucristo. Y es muy probable que Bartimeo pudiera haber acompañado a Jerusalén, a Jesús en el ascenso a Jerusalén. Es muy probable que hubiera visto, según cuenta la historia, o según cuentan los que saben de geografía por allá, que llegan a una cierta loma y luego ya se ve la Jerusalén desde la loma. Muy probablemente pudo apreciarla cuando antes él no veía nada. Repito, esto es una vida transformada al instante, tan solo por tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando todo el pueblo lo vio, dio alabanza a Dios, le dio la gloria a Dios. Nunca habían escuchado de que el Señor Jesús o de que alguien resucitara a alguien de entre los muertos, y habían escuchado que semanas atrás había resucitado entre los muertos a Lázaro. Ahora habían visto todos los que acompañaban a Jesús que dos ciegos, uno que no cuenta Lucas, pero que sí cuenta Mateo, que los dos recibieron la vista.
Se cuenta de Bartimeo que siguió al Señor Jesucristo, se hizo su discípulo, porque su fe lo salvó. Muy probablemente también estuvo presente en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y todo porque no le dio pena, porque no le importó los obstáculos que hubo. Él sabía de su necesidad, gritó y gritó y gritó y hasta importunó a todos menos al Señor Jesús. El Señor Jesús lo escucha y le responde. El Señor Jesús se detiene. El Señor Jesús tiene misericordia. Ahora, ¿tendrá misericordia de ti y de mí? Ahorita una de las bienaventuranzas es, sed pues misericordiosos como vuestro Padre también, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero la misericordia es algo que no merecemos de parte de Dios. Dios no nos da conforme a lo que merecemos. Eso es misericordia. Bueno, ese fue un día glorioso para Bartimeo. Con esto voy a terminar. En un día su vida cambió por completo al encontrarse con el Señor Jesús, y quiero mencionarles que así funcionan todas las conversiones. Tú tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo y tu vida va a cambiar por completo. De ser alguien desechado, despreciado por los hombres, a ser alguien que ahora glorifica a Dios, que se une a una nueva familia y se convierte en alguien útil, no tan solo para la sociedad, sino también para el reino de Dios. Eso fue la situación de Bartimeo. Y lo que les mencionaba ahorita, el Señor Jesús tiene poder sobre enfermedades, pero muestra tanto la misericordia que yo he hecho mía precisamente la frase de David del Salmo 59, 10 y 17. Él es el Dios de mi misericordia. Yo no recibo otra cosa de alguien más, buena o inmerecida, más que de parte de Dios. Y te puedo preguntar, tal vez, si nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy puedes tener un encuentro personal con Jesús. Si tú tienes ese encuentro personal con Jesús, tu vida va a cambiar. Si todavía sigues maldiciendo, si todavía sigues comportándote como se comporta el mundo, tú necesitas tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si todavía sigues la corriente de este mundo, tú necesitas ir en contra de este mundo, pero para que puedas ir en contra, tú necesitas un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Como lo tuvo Pablo, en ese camino a Damasco. Alguien dice, cayó Saulo de Tarso y se levantó el apóstol Pablo. Porque de ahí en adelante, Pablo se convirtió en un anunciador, en un predicador del evangelio. Te invito, de veras, no importa la condición en la que se encuentre tu alma, Dios te está buscando para tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y al tener ese encuentro personal, te aseguro, tu vida va a cambiar. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo. Gracias, sí, por tu poder, sí, por tu amor, sí, por tantos milagros y sanidades que haces en nuestra vida, porque nos has permitido llegar a la edad que tenemos, porque no lo merecemos.
Pero muchas gracias sobre todo por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque pudimos conocerte y porque tú transformaste nuestra vida. Gracias porque vemos no tan solo tu eterno poder y deidad en la creación, tu gloria en los cielos, no tan solo vemos también tu fidelidad en la creación, tu amor en la cruz, sino tu misericordia al amanecer, tu misericordia al sostenernos todavía con vida, tu misericordia al permitirnos todavía ser instrumentos útiles en tus manos. Dios, gracias, muchas gracias por todas tus misericordias. Qué verdad tan grande la de David, el decirte o el llamarte a ti el Dios de mi misericordia. Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón y tú también nos haces una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Escucha, según tus muchas misericordias, el clamor de cada uno de mis hermanos ahorita, en este momento. Señor, recibe tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder, por los siglos de los siglos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.